Cuando vamos a invertir en las acciones de una empresa, estos son 4 de los puntos que debemos de buscar. Uno es perspectivas generales a largo plazo de la empresa, la calidad de su gestión, su solidez financiera y estructura de capital y los beneficios del propietario. Esta fórmula es una de las fórmulas favoritas de Warren Buffett, que entonces es muy importante analizar los beneficios del propietario a la hora de invertir en las acciones. Perspectivas generales a largo plazo de la empresa. Empieza descargando los últimos 5 años de los ingresos anuales de la empresa y pregúntate esto: ¿la compañía es adicta a adquirir deuda o vendiendo acciones? Pueden hacer que una compañía enferma parezca sana, como si tuviera mucho efectivo. Entonces, la manera en que debemos de analizar la deuda es por medio de los ratios de endeudamiento, que miden el monto de una empresa y la capacidad de la organización para hacer frente a esta deuda. ¿Ok? Entonces, un ratio de endeudamiento mayor a 1.0 o a 100% señala que la empresa tiene más deuda que activos, y si es menos de 1.0 o 100%, la empresa tiene más activos que deuda. Ahora, nomás para aclararles, los que no sepan qué son los ratios de endeudamiento, son indicadores confiables porque se basan a datos cuantitativos. En pocas palabras, se basan a datos históricos de la empresa. O sea, vamos a aprender a dónde tenemos que encontrar los estados financieros, en qué plataformas podemos ver ya el porcentaje de los ratios de endeudamiento y otros ratios, y de esa manera analizar la empresa. Entonces, ahora cuando vamos a descargar los estados financieros de la empresa, es bueno que se compare con la competencia. O sea, si van a invertir en el sector de la tecnología, comparar los estados financieros de empresa A, empresa B, empresa C, de ese mismo sector. Y hay que también aprender a leer los estados financieros. Okay, ahora, importante encontrar una empresa que tenga menos del 70% de deuda. En esta plataforma de investing.com, que de hecho la pueden descargar a su teléfono y se los recomiendo, porque aquí van a encontrar todo tipo de información desde empresas, desde temas políticos, económicos, todo lo que es la bolsa de valores del Dow Jones, el S&P 500, el Nasdaq, el índice del dólar. O sea, aquí van a encontrar todo lo que son los commodities, los ETFs, los stocks. O sea, todo eso también vamos a hablar en otros videos. Sí, ahora aquí pueden cambiar ustedes la cuenta, el idioma español, y les va a alojar más resultados como Volaris, Bolsa de México, deuda de cierre. Ok, entonces ahora vamos a analizar a Microsoft, por decir una empresa. Nos vamos aquí. Este fue el cierre de Microsoft, 295. Es el precio por cada acción, y con el día anterior perdió 1.54 dólares, que en porcentaje sería 0.52. Ahora nos vamos a ir a resumen financiero, y aquí donde vamos a analizar la deuda. Miren, deuda a largo plazo a capital, 43.54%.
deuda total a capital es el 49%. Entonces se mantiene en un buen rango. También vamos a empezar a hablar sobre la prueba ácida, los ratios de solvencia, los activos, pasivos, capital contable. O sea, todo esto vamos a hablar, pero ahorita nomás quiero enfocarme en un cierto tema. Y de hecho pueden abrir una cuenta aquí, registrarse. Ahora, otro lado donde nos vamos a ir es sec.gov. Aquí solo está, estos datos son nomás en inglés. Es la Security and Exchange Commission, que es la reguladora de las compañías que cotizan en la bolsa de valores. Entonces aquí nos vamos a ir, por ejemplo, Apple. Ok, una vez que ingresamos a Apple, nos vamos aquí a esta primera sección. Seleccionamos y vamos a analizar. Bueno, ya depende de ustedes cómo quieran hacer el análisis. Yo les recomiendo que lo hagan anual. O sea, a mí en lo preferencial, a mí me gusta más hacerlo que sea anual los análisis. De esa manera es más confiable, o sea, tienen más datos a largo plazo lo que está pasando con la empresa. Es más fácil analizar, es más fácil ser más exactos, y de esa manera reducen un margen de error cuando se hacen los análisis a largo plazo. En lo preferencial yo recomiendo que sea a largo plazo que a corto. Ahora, acuérdense de irse a la forma 10K. Ok. Entonces, aquí si se dan cuenta, tenemos todo lo que tiene que ver con la empresa. O sea, todo. Aquí por ley, las empresas que cotizan en la bolsa de valores tienen que poner todos sus datos, todo lo que tiene que ver con los stock splits, o sea, todos los movimientos que han hecho, compras de lo que es el equity. Ok. O sea, ingresos netos, total de ventas, cuánta cantidad de acciones han estado emitiendo. Entonces todo, mira, iPhone, Mac, iPad, accesorios para casas. O sea, aquí vienen los datos de todo. Ventas en América, en Europa, China, Japón. O sea, aquí van a encontrar los datos de la empresa, de lo que ustedes estén buscando. Aquí lo van a encontrar. Sí. Ventas netas, productos, ingreso neto. Y ustedes han de preguntar, ¿y esto para qué me sirve a mí analizarlo? Entonces, repito, o sea, una manera de analizar los ratios de endeudamiento es con esto. Pero también vamos a analizar otros datos que no están en la otra página de investing.com, que los vamos a analizar con base a estos números, a todos estos números de aquí. De esa manera tenemos un margen más amplio de saber si la empresa está sana o no está sana. Okay, entonces usamos todos estos números para saber si debemos de invertir o no debemos de invertir. Okay, estos análisis son a largo plazo. No se basen, o sea, si van a hacer un análisis con los datos históricos anuales, no quieran invertir a corto plazo. Okay, estos análisis son a largo plazo. Lo siguiente que debemos investigar es si la compañía está comprando
acciones de otras compañías en vez de invertir en su propia compañía? Si la respuesta es sí, entonces es mejor buscar otra compañía. Mejor busquen otra compañía en donde invertir. ¿Por qué? Por- Porque la gerencia, los gerentes, se deben de preocupar más en crear valor a la inversión de los accionistas que preocuparse por comprar acciones de otras empresas. Está bien comprar acciones de otras empresas. Incluso hay compañías que compran acciones de la competencia. Pero eso sí tienen un exceso de capital. Entonces está bien comprar acciones si tienen un exceso. De esa manera no tienen el dinero estancado. Pueden comprar hasta el 100% de una compañía. No hay problema. Pero si tienen un exceso de efectivo, si no lo tienen, entonces es mejor que ese capital se esté invirtiendo en el futuro de la compañía, en hacer que el valor de la compañía crezca. De esa manera están viendo por los accionistas a largo plazo. Después pasamos a la calidad de la gestión de la empresa. Es importante analizar a los ejecutivos. Primero, tienen que pasar más tiempo administrando la empresa en privado y no haciendo publicidad a la empresa. O sea, no haciendo publicidad en el sentido de que nomás estén haciendo crecer el valor de las acciones. O sea, nomás por medio de la publicidad o especulando a corto plazo. Un gran ejemplo de muy buenos administradores era Steve Jobs y el actual CEO de la empresa Apple, Tim Cook. Es su manera de administrar la empresa. O sea, si analizamos a Steve Jobs, él no se preocupaba tanto por el mercado, o sea, qué es lo que el mercado estaba pensando en ese momento o qué es lo que quería el mercado en ese momento. Él dijo una frase muy mencionada: la gente no sabe qué es lo que quiere hasta que lo compra. Él pensaba primero en el producto y ya después en cómo reaccionaba el mercado sobre ese producto. Y Tim Cook, para empezar, que tiene un excelente historial de trabajo, ah, empezando con Nike, después con IBM, que cuando renunció a IBM, mucha gente no lo podía creer, cómo iba a renunciar a una gran compañía y para irse a una compañía como Apple, que en esos momentos no estaba financieramente muy bien. Entonces, si vemos lo que ha logrado Tim Cook desde ese entonces, vemos el gran crecimiento que ha tenido la empresa, nuevos productos, nuevos, mejores productos, y que es una empresa que piensa mucho, muy a largo plazo. Por algo, Warren Buffett tiene una gran cantidad invertida en las acciones de Apple. Entonces, lo importante, tienen que poner los intereses del inversionista a largo plazo y no especular a corto plazo. ¿Ok? Entonces, al momento de nosotros analizar quién es el encargado de la empresa, quiénes son los ejecutivos y cómo la han administrado durante el pasado, durante los últimos años, si quieren 5 años, 3 años, 10 años, analizar todos esos años, qué crecimiento, qué desarrollo ha tenido la empresa. Entonces ahí podemos tomar esa decisión de si invertir o no invertir. Toda empresa tiene ciclos, todo en la vida son ciclos. Entonces, una empresa puede tener un año malo por cualquier evento fuera de su control, un evento sobre política, pero sabemos de antemano que tiene una excelente gerencia. Entonces nosotros podemos invertir pensando a largo plazo que vamos a tener un buen rendimiento por nuestro dinero,
en ese futuro. Pasamos a la salud financiera de la empresa. Estamos hablando de su solidez financiera y la estructura de capital. La definición más básica de una buena empresa es si genera más efectivo del que consume. Buenos gerentes buscan maneras para poner a trabajar el dinero de manera productiva. Si buscas compañías con estos términos, el resultado será que a largo plazo obtendrá más valor la compañía sin importar lo que haga el mercado. La estructura de capital. La deuda a largo plazo debe ser menos del 50% de su capital, incluyendo acciones preferenciales. Determina si la deuda es con interés fijo o intereses variables. Okay. Esta manera de analizar las empresas del 50% de su capital es algo muy recomendado por Warren Buffett. ¿Sí? O sea, él se fija mucho en la deuda del capital, de la empresa, perdón, y su estructura, que no pase más del 50%. Pero aquí lo interesante es si en realidad una empresa con mayor del 50% de deuda es malo. Esa es una buena pregunta que nos debemos de hacer a la hora de encontrar una empresa fuerte, con una gran solidez financiera, pero que tiene una deuda de más del 50% de su capital. Entonces, ahora les voy a enseñar un informe sobre Apple que se me hizo muy interesante y vamos a responder esa pregunta con Apple. Otra vez pasamos a investing.com. Vamos a irnos aquí a español o inglés, como ustedes prefieran. Y nos vamos a ir a buscar a Apple. Seleccionamos. Ok. Aquí podemos ver todos los movimientos que ha tenido Apple un día. Estas son 5 minutos. Perdón, este es un minuto. 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 5 horas, 5 horas, un día, una semana, un mes. Y también lo pueden ver aquí está abajo, 5 años o máximo desde que cotizó la bolsa. Que vamos a ver el máximo y seleccionan aquí estas tres barras o velas japonesas que le llaman. Okay, entonces este ha sido el movimiento que ha tenido Apple durante los últimos 5 años. También vamos a hablar sobre estas velas, cómo interpretarlas, qué es lo que nos están diciendo. Ahora pasamos sobre la deuda de la empresa. Nos vamos a ir al resumen financiero, fundamental y resumen financiero. Ok, aquí tenemos margen bruto, margen de operación, margen neto, rentabilidad sobre fondos propios, ventas netas totales, resultado neto y aquí, esto es lo que estamos buscando. El balance de Apple, prueba ácida, ratios de solvencia, deuda a largo plazo a capital, o sea, el 164.52%, deuda total a capital, 189.47%. Entonces, si recordamos, un ratio con endeudamiento mayor a 1.0 o 100%
señala que la empresa tiene más deudas que activos. Ok, entonces a simple vista diríamos que no invertiríamos en Apo por la cantidad de capital, toda la deuda total a capital que tiene. Pero vámonos a este informe, que se me hizo muy interesante. Ok, Apo levanta deuda por valor de 14 mil millones de dólares tras un trimestre de récord. Tras un trimestre de récord. O sea, para empezar, esto se ve como algo sospechoso. Porque Apple levanta deuda por valor de 14 mil millones de dólares si tuvo un trimestre de récord. Ahora seguimos leyendo. Apple acaba de anunciar que ha adquirido bonos por valor de 14 mil millones de dólares. Un movimiento que hace que se produzcan preguntas tras haber publicado los resultados financieros de récord en el trimestre pasado. La compañía ha detallado que tiene diversos planes para este dinero. ¿Okay? Entonces aquí una empresa, si tiene deuda y esa empresa lo administra bien, lo usa para inversiones o para lo que lo vayan a usar, pero es bien utilizado, no tenemos de qué preocuparnos. Y más con lo siguiente: levantar deuda barata para financiarse a pesar del exceso de cash. En la situación actual, endeudarse resulta que relativamente barato. Okay, esto es en Estados Unidos, no aquí en México. Es relativamente barato. APOA ha decidido zambullirse de nuevo en deuda y por tercera vez desde el mes de mayo del año pasado, según informan en Bloomberg, APOA ha emitido 14 mil millones de dólares en deuda, dividida en 6 partes. La más grande se emite a 40 años. Apple se propuso hace tiempo alcanzar lo que denominó como net casi neutral, es decir, reducir la enorme cantidad de dinero acumulado y que realmente no necesita. Es todo el dinero que sobra, o sea, tienen exceso de capital. Cuando extraemos la deuda a pagar, las adquisiciones de empresas, ¿sí? Adquisiciones de empresas. Aquí es cuando una empresa que tiene exceso de capital puede adquirir otra empresa o comprar acciones de otra empresa o hasta de la misma competencia. Y los gastos operativos, un dinero que han decidido devolver a los accionistas en gran parte, o sea, en dividendos. Si la compañía tiene un exceso de dinero en caja, puede resultar extraño que decida endeudarse para tener más dinero. Hay diversas razones por las que hacer esto. Atención, como puede ser unos menores impuestos en Estados Unidos, el resultado puede ser positivo para una compañía como Apple, ¿ok? Con una salud financiera muy buena. O sea, ¿tienen deuda? Sí, pero tienen una salud financiera muy buena. Tienen exceso de capital, tienen inversiones, adquisiciones de empresas que les han funcionado muy bien. Entonces, Apple ha dicho a Bloomberg que utilizará los fondos para propósitos corporativos generales, incluyendo la recompra de acciones y el pago de dividendos. También tiene en mente utilizarlo para invertir en capital circulante, gastos de capital, adquisiciones y pagos de deuda. Debemos tener en cuenta que solo en el 2018 y 2019 Apple recompró acciones por valor de 130 mil millones de dólares. Ok, entonces esto es muy interesante analizarlo y por eso tenemos que aprender a interpretar todos estos datos para poder sacar la conclusión de que sí tienen una salud financiera muy buena, que
De hecho, si la tienen, en otros videos vamos a hablar nos vamos a enfocar nomás en, en todo esto. Y por último pasamos a los beneficios del propietario, que esta es la fórmula, una de las fórmulas favoritas de Warren Buffett. Si el beneficio del propietario por acción ha crecido los últimos 10 años de un 6 a 7%, la compañía es estable generando efectivo y el crecimiento será bueno. Entonces por eso debemos de interpretar los estados financieros. Ahora, en el caso de este ejemplo, vemos que así como el beneficio presentado en sus cuentas aumentan ligeramente en el 2021. Este es nomás un ejemplo. Si nos fijamos en el beneficio del propietario, el resultado desciende ligeramente. Si analizamos las causas, veremos que tiene que ver principalmente con el aumento de CAPEX de mantenimiento. ¿Qué es el CAPEX de mantenimiento? Es una inversión que es necesario por parte de la compañía para mantener el mismo nivel de ventas actuales. En pocas palabras, se conoce como la inversión de reposición. O sea, es una inversión que necesita hacer o cubrir el deterioro y gasto de amortizaciones, etcétera. Eso es lo que quiere decir con el CAPEX de mantenimiento. El cálculo del beneficio de propietario, Owner Earnings, es una herramienta más a disposición de los inversionistas para intentar calibrar cuál es la capacidad real de generación de beneficios de la empresa. Entonces aquí es lo que estábamos hablando en los otros temas, de que una buena gestión empresarial ve a largo plazo por los beneficios de los accionistas. Entonces para eso es utilizada esta fórmula. Entonces, aquí estamos viendo los 2021, 2020, 2018, pero un buen análisis es 5 años hasta 10 años, que es lo más recomendado. O sea, acuérdense, todo esto que estamos viendo es para invertir, o sea, no especular, invertir a largo plazo, buscar compañías sanas y viendo a futuro, o sea, tener una rentabilidad a futuro e incluso hasta, ¿por qué no?, vivir de los dividendos. También vamos a hablar sobre los dividendos, cómo estructurar un portafolio de empresas que nos puedan pagar mes tras mes. Por ejemplo, empresa A paga dividendos cada mes de enero. Empresa B paga dividendos cada mes de febrero. Empresa C paga dividendos cada mes de marzo. Así hasta llegar a diciembre. Entonces todo esto nos basamos al análisis de una empresa, los estados financieros de la empresa y quiénes están administrando la empresa y cómo la han administrado en los últimos años.